¿Alguna vez has sentido que esperas un evento mágico, una señal del destino, para cambiar tu vida? Muchos creen que la transformación radical llega en un gran momento, un borrón y cuenta nueva que nunca aterriza. Pero, ¿y si te dijera que ese es el mayor engaño? Yo, Brian Tracy, he descubierto que los cambios más poderosos no nacen de actos heroicos esporádicos, sino de la implacable constancia de pequeñas acciones diarias. Si estás listo para dejar de esperar milagros y empezar a construir una vida extraordinaria, quédate con nosotros y suscríbete para desvelar cómo el poder de tu día a día puede reescribir tu destino. La mayoría de las personas, y no me malinterpreten, sé que esto puede sonar fuerte, pero viven en piloto automático. Se levantan, o mejor dicho, son arrancados del sueño por la alarma, o peor aún, por la urgencia de un mensaje, de una noticia, de un problema ajeno. Su día no empieza cuando abren los ojos, empieza cuando el mundo decide que debe empezar. Es un ciclo constante de reaccionar, de apagar fuegos, de responder a demandas externas que no siempre están alineadas con sus verdaderos deseos o metas. Imaginen esto. Se despiertan tarde. La mente ya está inundada de la ansiedad por lo que deben hacer, por lo que olvidaron, por las prisas que ya los persiguen. Corren, improvisan, intentan ponerse al día desde el primer minuto. Cada decisión es una respuesta, no una elección consciente. El tráfico, un correo inesperado, una llamada urgente, el humor de un colega, todo eso dictamina su energía, su enfoque, incluso su estado de ánimo. Llegan al final del día agotados, pero no por haber construido algo significativo, sino por haber luchado contra una marea de eventos. Llegan con la sensación de que el tiempo se les escapó de las manos, sin saber exactamente en qué se fueron esas preciosas horas. Y lo más triste, repiten ese ciclo, día tras día, semana tras semana, esperando una especie de milagro exterior que venga a rescatarlos. Un nuevo empleo, una oportunidad fortuita, una persona que les cambie la perspectiva, un golpe de suerte. Pero ese rescate, ese catalizador para una existencia diferente, nunca llega desde afuera. La transformación genuina, el giro de 180 grados en su camino, proviene de un lugar muy distinto. Nace desde adentro y se manifiesta en el momento más crítico y, a menudo, subestimado de su jornada, la mañana. Porque su mañana no es solamente el inicio de otro día. Es el cimiento, el ancla, el reflejo más fiel de su identidad. Lo que ustedes hacen o dejan de hacer en esas cruciales primeras 2 horas después de despertar, revela un mundo sobre su claridad mental, su compromiso con sus aspiraciones y, sí, su nivel de respeto por la vida que anhelan. Piensen conmigo. Si sus mañanas son débiles, dispersas, reactivas, ¿qué mensaje le están enviando a su propia mente? ¿Qué fundamentos están colocando para el resto de su jornada? La verdad ineludible es esta. Si sus mañanas son frágiles, si están a merced de lo que el entorno les arroja, entonces, por extensión, su vida entera tenderá a ser frágil. Estarán construyendo sobre arena movediza. Pero, si sus mañanas son fuertes, si son el resultado de una decisión consciente, si son disciplinadas y enfocadas, entonces todo lo demás en su existencia comienza a alinearse con el éxito. Es una fuerza poderosa que irradia desde ese primer acto de volición. No se trata de calcar la rutina de alguien más, porque cada uno tiene sus propias batallas y sus propias ventajas. No se trata de ser un clon de un gurú de la productividad. Se trata de esculpir su propia rutina con una conciencia aguda y un propósito inquebrantable. Levantarse antes que la gran mayoría de la gente no es un sacrificio sin sentido. Es un acto de liderazgo personal, una declaración de intenciones. Es la decisión deliberada de tomar una delantera, de reclamar un espacio de tranquilidad y control antes de que el frenesí del mundo exterior se despierte y exija su atención.
Es esa hora sagrada, donde usted es el amo, sin interrupciones, sin la maraña de excusas. Una hora para pensar sin prisas, para planificar con detalle, para visualizar sus objetivos, para cultivar su crecimiento. Porque, y esto es vital, si ustedes no asumen el mando de su mente cada mañana, si no le dan una dirección clara, el mundo, con sus infinitas distracciones y sus agendas ocultas, lo hará por ustedes. Y seamos honestos, el mundo no siempre tiene sus mejores intereses en el corazón. Si su día comienza con la avalancha de noticias alarmantes, con los mensajes ajenos, con la vorágine de las redes sociales, con las preocupaciones que aún no han llegado, están entrenando a su cerebro para la ansiedad, para la dispersión, para el caos. Están programándose para una jornada donde la reactividad es el único camino. Pero, ¿y si invirtieran ese guión? ¿Y si empezaran el día volcando sus metas en un papel, leyendo algo que les eleve el espíritu, que expanda su conocimiento? ¿Y si movieran su cuerpo, alimentando su físico, su mente y su alma con intencionalidad? Entonces, amigos, todo el paradigma se invierte. Están afirmando con acciones concretas, con hechos irrefutables. Mi vida tiene una dirección clara. Mi tiempo tiene un valor inestimable. Yo estoy al mando de mi destino. Y aquí viene el punto crucial. Esto no es algo que se haga una única vez. No es un evento aislado para una semana inspiradora. Es una práctica diaria, una elección reiterada. Porque no basta con concebir una rutina poderosa. Lo fundamental es sostenerla. La repetición, esa fuerza silenciosa pero implacable, es lo que eleva una acción esporádica al plano de una identidad. Ustedes no son lo que hacen de vez en cuando, en esos raros picos de motivación. Ustedes son, fundamentalmente, lo que hacen cada día. Por eso, mi consejo es que se comprometan, no con la perfección inalcanzable, sino con la constancia implacable. No necesitan una rutina de 2 o 3 horas para empezar. Necesitan una rutina, por modesta que sea, que puedan respetar, que puedan defender, que les recuerde con cada repetición quiénes son y hacia dónde se dirigen. Y si hoy carecen de esa estructura matutina, no hay problema. Empiecen de forma simple. No busquen la cumbre desde el primer paso. Escriban sus 3 metas más importantes. Dediquen un breve momento a la reflexión sincera. Lean un par de páginas de un libro valioso. Muevan su cuerpo con una caminata corta o unos estiramientos. Tómense un momento para agradecer. Visualicen el hombre en que desean convertirse. No importa cuánto tiempo tengan disponible. Lo que realmente importa es que cada una de esas acciones se ejecute con plena intención. Porque ese instante en la mañana, ese ritual personal, no es simplemente una serie de tareas. Es el ancla de su día, el fundamento de su carácter, el cimiento invisible pero firme de la vida extraordinaria que están construyendo ladrillo a ladrillo. Y si mantienen esa práctica, si la defienden cada día sin excusas triviales, sin negociaciones mentales que los debiliten, entonces, poco a poco, pero de forma irreversible, su vida entera empezará a transformarse. No por alguna magia cósmica, sino por la dirección consciente que han decidido imprimirle. Porque, y esto quiero que se lo graben en lo más profundo de su ser, todo hombre que domina su día, con esa fuerza silenciosa y persistente, termina dominando su destino. Es una ley universal que nunca falla. Muchos hombres, y créanme que he visto esto innumerables veces, arrancan con una energía arrolladora. Se inspiran, se motivan, sienten ese chispazo inicial y piensan, ahora sí, lo haré todo. Empiezan una nueva rutina, leen un libro, se inscriben a un curso, se proponen grandes objetivos. Pero pasa una semana, a veces un mes, y ese fuego inicial, esa intensidad, comienza a disiparse. Los resultados no llegan tan rápido como esperaban. La incomodidad de lo nuevo se vuelve pesada. Las viejas costumbres los tiran hacia atrás. Y entonces, frustrados, abandonan el barco.
Piensan que, si no hay un cambio radical e inmediato, si el esfuerzo no genera una recompensa visible al instante, es que no vale la pena. Creen que la vida premia los grandes gestos, los sacrificios puntuales, las hazañas heroicas. Pero lo que he aprendido, con décadas de observar el éxito y el fracaso, es que la existencia no premia la intensidad ocasional. Premia la constancia silenciosa. Un físico no se esculpe en una semana de ejercicios extenuantes. Una mente no se vuelve invencible con una única sesión de lectura profunda. Una fortuna no se amasa con un solo depósito bancario. Es la repetición inquebrantable lo que moldea una estructura sólida. Es la práctica sostenida, día tras día, lo que edifica la maestría en cualquier campo. Y el verdadero problema no reside en su incapacidad para lograrlo. No es falta de talento ni de recursos. El problema en la mayoría de los casos es que se rinden mucho antes de que la semilla comience a germinar. La verdadera transformación de su vida exige más paciencia que genialidad, más enfoque que simple entusiasmo, más tenacidad que pasión desenfrenada. Porque la evolución auténtica, esa metamorfosis que redefine su ser, no se percibe al principio en el exterior. Se experimenta, se siente, a menudo, como una extraña incomodidad, como una punzante duda, como una profunda resistencia interna. Y un error muy extendido es confundir esas sensaciones con señales de que se está fallando, cuando en realidad son la evidencia inconfundible de que están desprendiéndose de su antigua identidad. Están abandonando la comodidad de lo conocido para adentrarse en la promesa de lo desconocido. Tienen que aprender a enamorarse del proceso, de la ruta, de la disciplina, más allá del resultado final. El resultado, créanme, llegará con una certeza aplastante si el proceso se respeta y se honra. Pero si solo actúan movidos por la expectativa de una gratificación instantánea, entonces no están cultivando una disciplina genuina. Están alimentando una dependencia. Y esa dependencia los hace frágiles, volubles, fácilmente manipulables por las fluctuaciones de su estado emocional. En contraste, cuando actúan impulsados por una convicción inquebrantable, cuando deciden que van a ejecutar esa acción cada día, sin importar si tienen ganas, si el cansancio los abruma, si la motivación escasea, entonces comienzan a desarrollar el músculo más crucial de todos, el carácter. Ese carácter, esa fibra interna, es lo que los distingue de la gran mayoría. Es lo que los impulsa a tomar decisiones que otros jamás contemplarían, a mantener hábitos que el resto abandona, a seguir avanzando incluso cuando las condiciones distan de ser ideales. Y aquí les comparto una verdad que no pueden ignorar. Ustedes ya poseen una rutina. La pregunta que deben hacerse con absoluta honestidad es si esa rutina, esa serie de acciones repetidas, los está acercando o los está alejando de la vida que anhelan. Porque cada una de sus acciones repetidas, cada elección cotidiana, está esculpiendo su destino. Lo reconozcan o no, les guste o no. Si cada día derrochan su tiempo en las redes sociales, en lamentaciones estériles, en alimentos que minan su vitalidad, en pensamientos tóxicos, en conversaciones sin sustancia, entonces están sembrando una vida de insatisfacción sin siquiera advertirlo. Pero si cada jornada invierten en al menos una acción que los fortalezca, sea leer, planificar, ahorrar, entrenar su cuerpo, escribir, estudiar o simplemente agradecer, entonces están cultivando un tipo de vida radicalmente diferente. Y la vida, con una precisión asombrosa, siempre recompensa a quienes siembran con conciencia, aun cuando los frutos tarden en manifestarse. No es necesario que realicen 1000 cosas al día. Solo necesitan elegir las acciones correctas y repetirlas con una firmeza inquebrantable. Piensen en esto como la construcción de un sistema, algo que funcione independientemente de su estado de ánimo, algo que realicen porque es parte de quienes son, no porque hoy se sientan particularmente inspirados. Esa es la diferencia fundamental entre el hombre que avanza y el que se estanca.
El primero opera con un estándar elevado. El segundo se escuda en excusas. El primero actúa por decisión premeditada. El segundo reacciona por emoción descontrolada. Y cada día que transcurre, esa brecha se agranda, hasta que se llega a un punto donde uno vive la vida que había soñado, mientras el otro sigue soñando con una vida que nunca se atrevió a construir. Pero hoy, ustedes tienen la potestad de decidir en qué lado de esa ecuación desean estar. No es imperativo que cambien todo de golpe. Es esencial que cambien una única cosa, una sola acción, y se aferren a ella con todas sus fuerzas. Porque una acción diaria, cuidadosamente seleccionada y sostenida en el tiempo, posee una fuerza mucho mayor que cualquier pico de motivación esporádica. Y si la inician hoy, si la replican mañana, si la defienden con uñas y dientes pasado mañana, llegará el momento en que esa acción, aparentemente pequeña, los habrá transformado por completo. Ya no serán los mismos. Su forma de pensar será distinta. Su manera de expresarse, su caminar, su perspectiva. Porque la grandeza no se alcanza con saltos precipitados. Se construye paso a paso, con pasos firmes, cotidianos, sencillos, pero repetidos con una intención profunda. Y esos pasos comienzan con una única decisión: hacer hoy lo que la mayoría aplaza. Repetirlo aunque no se noten los cambios. Defenderlo incluso si nadie lo entiende. Y nunca, jamás, retroceder. Porque ya saben que una vida extraordinaria no es el fruto de un día especial y mágico, sino de un día común, de este día, vivido con una intención absoluta. La mayoría de los hombres no logra transformar su vida, no por falta de información o conocimiento, sino por un exceso de ruido. Viven inmersos en un torbellino de distracciones, opiniones ajenas, estímulos constantes que los desconectan de su propia esencia. Desde el instante en que abren los ojos, son bombardeados por un aluvión de mensajes, imágenes, notificaciones, responsabilidades que no les pertenecen, exigencias del mundo exterior. Y en medio de ese caos ensordecedor, olvidan lo más esencial: pensar. Pensar con claridad, con profundidad, reflexionar sobre lo que verdaderamente desean, sobre quiénes son en el fondo, sobre el uso que le están dando a los días que les quedan en esta existencia. Porque al final, el que no se detiene a pensar, simplemente repite. Repite lo que observa, repite lo que otros hacen, repite lo que ha aprendido sin cuestionarlo. Y así, la vida transcurre, actuando por imitación, sin una dirección consciente, sin un propósito que la impulse. El silencio no es un vacío, no es una pérdida de tiempo. El silencio es poder. Un breve momento diario de silencio, de reflexión intencional, puede operar una transformación más profunda en ustedes que una semana entera de actividad frenética y desenfrenada. Porque en ese santuario de silencio se reencuentran consigo mismos. Y ahí, lejos del estruendo del mundo, emergen las respuestas que jamás encontrarán corriendo sin rumbo fijo detrás de la vida. Tienen que aprender a resguardar su atención como si fuera un recurso sagrado, porque lo es. Aquello que capta su atención absorbe su energía. Aquello que absorbe su energía orienta sus decisiones, y sus decisiones, en última instancia, son la arquitectura de su vida. Por ello, cada mañana, y cada noche si les es posible, necesitan un espacio donde desconectarse del mundo y al mismo tiempo reconectarse con su visión interna. Un momento para repasar sus metas más profundas, sus valores innegociables, sus pequeños y grandes avances. Un instante para mirarse con honestidad radical y preguntarse: ¿estoy viviendo como el hombre que aspiro a ser? No se trata de juzgarse con dureza, se trata de cultivar la conciencia, porque sin conciencia no existe la posibilidad de corrección, y sin corrección no puede haber crecimiento real. La reflexión diaria les confiere perspectiva, les permite discernir entre lo urgente y lo verdaderamente importante, les devuelve el timón de su propia nave,
porque en el fragor del día, cuando están reaccionando a cada estímulo, es terriblemente fácil olvidar lo esencial. Pero cuando se detienen y observan con calma, recuperan la visión. Pueden identificar dónde se están desviando, qué responsabilidades están eludiendo, qué verdades están ignorando por miedo o por la cómoda inercia. Y ahí, en ese punto de claridad, pueden corregir el rumbo, pueden afinar la estrategia, pueden reconectar con su propósito. Un hombre que se concede el tiempo para pensar está siempre 10 pasos por delante de aquel que solo corre. Porque su acción ya no es aleatoria, es estratégica. Ya no actúa bajo la presión del momento, sino que elige con deliberación. Y ese tipo de acción, amigos míos, es la que transforma. Porque cada paso tiene una intención clara, cada decisión posee un peso específico, cada hábito hunde raíces profundas. La reflexión también es un maestro que les enseña a conocerse a sí mismos, y el autoconocimiento es indispensable para crecer, porque no pueden mejorar aquello que no comprenden. Si no saben por qué reaccionan de cierta manera, por qué evitan ciertas situaciones, por qué se autosabotean justo cuando están a punto de dar un gran salto, entonces seguirán atrapados en un ciclo que no entienden y que por ende no pueden romper. Pero cuando empiezan a observarse con curiosidad genuina, sin juicios precipitados, sin prisas que distorsionen la verdad, comienzan a descubrir patrones, y al visualizar esos patrones, pueden modificarlos, pueden romper las cadenas, pueden reemplazarlos por otros más útiles, más alineados con la visión de la vida que están forjando. Hagan esto cada día. Apaguen el ruido externo, cierren los ojos por un instante, respiren profundamente. Pregúntense, ¿quién estoy siendo en este momento? ¿Qué estoy ignorando que sé que es importante? ¿Qué estoy tolerando que ya no quiero en mi vida? Y, lo más crucial, ¿qué pequeña decisión puedo tomar hoy para avanzar un poco más? No necesitan una hora completa. A veces, 5 minutos de reflexión auténtica valen más que un día entero de actividad sin alma, sin propósito. Porque ese momento no los distrae, los dirige. Y cuando poseen dirección, ya no necesitan correr desesperadamente. Solo necesitan caminar con firmeza. Y cuando caminan con firmeza, cada día se convierte en una construcción deliberada. Y esa construcción, ladrillo por ladrillo, día tras día, se convierte en la vida que siempre soñaron, sin necesitar milagros ni golpes de suerte. Solo requiriendo silencio, claridad y la inquebrantable decisión de no volver a vivir en automático nunca más. Hay algo que los hombres que alcanzan el éxito hacen cada día sin titubear. Una práctica que aquellos que permanecen estancados ignoran por completo. Toman el control absoluto de su tiempo. No permiten que el devenir de los días los arrastre sin rumbo. No ceden su agenda al azar ni a las imposiciones de los demás. Ellos tienen un plan, una estructura, una intención clara. Y no importa cuán colmados estén de responsabilidades, siempre disciernen lo verdaderamente importante, porque han comprendido una verdad fundamental. El tiempo no se administra, se lidera. Y quien no lidera su tiempo, irremediablemente, pierde su vida. Vivimos inmersos en una vorágine de tareas urgentes, notificaciones constantes, pendientes que claman atención, interrupciones incesantes. Pero, y esto es vital, lo urgente no es siempre lo importante. Lo importante es aquello que los impulsa hacia sus metas más preciadas. Y si no resguardan esos bloques de tiempo para las acciones que genuinamente los hacen avanzar, entonces se verán condenados a ser esclavos de lo urgente durante toda su existencia. Cada día, antes de iniciar cualquier actividad, tienen que detenerse y planificar. No solo para organizarse superficialmente, sino para recordarse a sí mismos cuál es su prioridad absoluta. Porque sin una prioridad definida, todo los distrae, todo parece urgente, todo los agota. Pero cuando poseen un plan bien estructurado, sus decisiones son más resueltas,
Su mente se enfoca como un láser, su energía se canaliza hacia un objetivo claro. Y eso, precisamente, es lo que los distingue del hombre que vive perpetuamente ocupado, pero que nunca progresa. La ocupación sin una dirección clara no es más que una forma elegante de postergar lo trascendente. Y lo trascendente no siempre grita. A veces es silencioso, incómodo, exigente. Y si no lo inscriben con tinta indeleble en su calendario, el mundo se encargará de reemplazarlo con ruido. No necesitan llenar cada segundo de su jornada con actividades para sentirse productivos. Lo que necesitan es elegir con sabiduría. 3 objetivos esenciales al día, que los acerquen a su visión de vida, tienen un valor inconmensurablemente mayor que 20 tareas dispersas que solo los agotan. Prioricen, eliminen sin remordimientos, deleguen lo que sea posible, protejan su tiempo con celo. Su tiempo no se recupera. Cada minuto que transcurre es irrecuperable. Y si hoy no lo utilizan con intención, mañana lo lamentarán con una profunda frustración. Porque la sensación de haber desperdiciado el potencial propio es una de las más dolorosas. Saber que pudieron haber avanzado, que pudieron haber logrado mucho más, que poseían las herramientas y la capacidad, pero lo dejaron escapar por falta de orden, de enfoque, de respeto.